Tras las vacaciones de Semana Santa, que finalizaron el 9 de abril, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, anunció que la Cámara Baja del Congreso abordaría un proyecto de ley de ayuda a Ucrania. Johnson señaló que la aprobación del proyecto de ley se enfrenta a ciertas dificultades, ya que las fuerzas en la Cámara de Representantes están repartidas casi por igual, y se necesita el apoyo de legisladores de ambos partidos para aprobar el documento. Sacaremos adelante el producto, pero creo que tendrá algunas innovaciones importantes, señaló Johnson. Entre ellas citó la posibilidad de conceder préstamos a Ucrania. El 28 de marzo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llamó por teléfono al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. La decisión de Johnson determina ahora plenamente la concesión de ayuda militar estadounidense a Ucrania. Ucrania no puede ser un tema político entre partidos, subrayó Zelensky en una entrevista con el columnista del Washington Post David Igneous. Sin embargo, el proyecto de ley solo está bloqueado por una pequeña parte de la facción republicana. El 19 de marzo, la Cámara Baja del Congreso aprobó una resolución condenando el secuestro y traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia. Sin embargo, después de eso, los congresistas se marcharon a unas vacaciones de Semana Santa de 2 semanas sin tomar ninguna decisión sobre la ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán. El proyecto de ley de $95.000 millones, de los que Ucrania debería recibir unos 60.000 millones, fue aprobado por el Senado el 13 de febrero, pero quedó atascado en la Cámara de Representantes, donde la mayoría pertenece a los republicanos. El presidente de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, Mike Johnson, que anteriormente se había manifestado en contra de la ayuda a Ucrania, expresó su comprensión por la importancia del proyecto de ley y prometió encontrar una salida a la difícil situación. Sin embargo, su propia posición está amenazada. Se comparó a sí mismo con un equilibrista que intenta mantener el equilibrio. La portavoz derechista del grupo, Marjorie Taylor Greene, de Kentucky, ya ha iniciado el proceso de destitución, acusándole de connivencia entre bastidores con los demócratas. El líder demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, aseguró al speaker que no permitiría su destitución, podía contar con el apoyo de un número razonable de miembros de su caucus. El predecesor de Johnson, Kevin McCarthy, perdió su puesto porque los demócratas votaron unánimemente en su contra. El problema para los republicanos es que unos pocos miembros de extrema derecha de la bancada, no más de una docena como máximo, imponen constantemente sus propias condiciones y persiguen sus propios intereses. Es este pequeño número de republicanos radicales el que ha dificultado el trabajo del Congreso. Al mismo tiempo, la ventaja numérica de los republicanos en la Cámara es extremadamente pequeña. En noviembre, de los 435 escaños, 222 estaban ocupados por republicanos y 213 por demócratas. Desde entonces, sin embargo, 5 miembros del caucus han dimitido por diversos motivos, y el 19 de abril los republicanos tendrán solo 4 votos más que los demócratas. Los miembros de extrema derecha del caucus votan en contra de la línea de su partido, incluso en detrimento de sus electores. La última ley de asignaciones aprobada el 22 de marzo para evitar el cierre del gobierno incluía generosos fondos para proyectos en las circunscripciones de prácticamente todos los congresistas. Sin embargo, 112 republicanos y 22 demócratas votaron en contra por principios. Sin embargo, sabían muy bien que la ley se aprobaría y que sus principios no les costarían nada. Los republicanos radicales tienen aliados igual de radicales, pero a la izquierda, en el campo demócrata. Se oponen al proyecto de ley de ayuda en parte porque la administración dejó de financiar el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente después de que se descubriera que sus empleados estaban vinculados a Hamás e implicados en el ataque del 7 de octubre contra Israel. Al combinar la ayuda a Ucrania e Israel en el mismo proyecto de ley, la administración del presidente Joe Biden esperaba que los detractores de la ayuda a Ucrania votaran a favor de la ayuda a Israel y viceversa, pero ha ocurrido lo contrario. Los detractores de la ayuda han expresado su temor a que el hecho de centrarse en la ayuda a Ucrania distraiga la atención de la crisis en la frontera sur de Estados Unidos, donde el flujo de inmigrantes ilegales alcanza niveles récord. Sin embargo, las cifras exactas varían entre los medios de comunicación de derechas y las fuentes oficiales.
La crisis en la frontera afecta a todos y se está convirtiendo en una prioridad para todo el país, dijo Mike Johnson tras reunirse con el presidente. Es hora de actuar. Esto es una crisis. Y tiene que llegar a su fin. Sin embargo, justo cuando comienza el proceso de negociación entre los republicanos y la Casa Blanca, aparece un nuevo motivo de rechazo. Esta vez se trata de una moratoria a las exportaciones de gas natural licuado estadounidense para estudiar su impacto en el cambio climático. Los demócratas están convencidos de que la verdadera razón es que el Partido Republicano está controlado por Donald Trump, que no quiere que se resuelva la crisis fronteriza antes de ser elegido presidente. También hubo votos en contra de una resolución que condena el secuestro de niños ucranianos. 9 miembros del Congreso que forman parte del bloque informal Putin Caucus se opusieron a ella. Este grupo se ha opuesto sistemáticamente a cualquier resolución o proyecto de ley que vaya en contra de los intereses rusos. Marjorie Taylor Greene se ha convertido en una conocida defensora de la propaganda rusa, repitiendo sus argumentos en sus declaraciones y tweets contra la ayuda a Ucrania. En marzo de 2022, la Cámara aprobó revocar el estatus de Rusia como socio comercial normal, con el voto en contra de 8 republicanos. En abril de 2022, poco después de que se revelaran detalles de la masacre de Bucha, la Cámara aprobó una resolución que exigía la recopilación y documentación de pruebas de crímenes de guerra rusos. 6 republicanos también votaron en contra. Algunos de los legisladores que votaron en contra de condenar el secuestro de niños ucranianos han expresado su opinión. En una entrevista televisiva, Marjorie Taylor Greene declaró: Ucrania no es el 51º estado de Estados Unidos. Nuestra deuda es de 31 billones de dólares. No estamos defendiendo nuestra frontera. Estamos ignorando los problemas de nuestro propio pueblo. El congresista Chip Roy, de Texas, está presionando para que haya una estricta transparencia en el gasto de los fondos estadounidenses y una estrategia sobre la ayuda a Ucrania. Está haciendo preguntas a la administración Biden sobre su estrategia de salida del conflicto y la comprensión de la administración de la victoria de Ucrania. Sin respuestas a estas preguntas, el congresista no está dispuesto a votar a favor de la ayuda a Ucrania. El congresista de Montana Matt Rosendale se pronunció sobre la invasión inicial de Ucrania por parte de Rusia. Señaló el aumento de voces de halcones de guerra de ambos partidos que piden la intervención y el gasto de recursos estadounidenses en este conflicto. Rosendale subrayó la necesidad de dar prioridad a los intereses estadounidenses, señalando la falta de obligación del país de intervenir en este conflicto extranjero. El republicano de Kentucky Thomas Massey también ha expresado sus dudas sobre la ayuda a Ucrania. Cree que muchos ucranianos están abandonando el país debido a la corrupción y a un gobierno ineficaz. Massey subraya que es improbable que la guerra conduzca a una victoria para Ucrania y aboga por una resolución pacífica del conflicto mediante negociaciones. El congresista Andy Biggs de Arizona opta por permanecer en silencio mientras sus electores organizan una concentración de apoyo a Ucrania frente a su oficina. ¿Por qué los conservadores republicanos se oponen a la ayuda militar a Ucrania? En primer lugar, porque apoyan a Donald Trump. Ya no promete, como antes, poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Su posición es ahora aislacionista. Está en contra de que Joe Biden desate la Tercera Guerra Mundial. En su opinión, la única manera de evitarla es que él sea reelegido presidente. Durante su mitin de campaña en Rochester, New Hampshire, en enero de este año, Trump dijo: "No teníamos ningún problema cuando Trump estaba en el cargo. China le tenía miedo. Rusia le tenía miedo. Todo el mundo le tenía miedo, y no tuvimos problemas". El 8 de marzo, Viktor Orbán visitó a Trump en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. Tras regresar a su país, declaró en una entrevista al canal de televisión húngaro M1 que Trump tenía un plan detallado para poner fin a la guerra, pero que no estaba autorizado a revelarlo. Según Orbán, Trump no destinará ni un céntimo a la guerra entre Ucrania y Rusia y por eso terminará, ya que Ucrania es incapaz de sostenerla por sí sola. Los trumpistas también están en contra de la ayuda a Ucrania porque pueden utilizar el argumento de vaciar el erario para ganarse el apoyo de los votantes. La mayoría de los votantes no conocen las cifras reales,
pero creen que Estados Unidos destina el 25% del presupuesto federal, en realidad menos del 1%, a la ayuda a países extranjeros y que esos fondos acaban en manos de gobiernos corruptos. En un mitin en Dayton, Ohio, el 17 de marzo, Trump expresó su opinión: deberíamos prestarles dinero, no enviarles dinero. Darles un préstamo. Prestarles dinero. No solo darles un cheque de $60.000 millones. Zelensky, se lo aseguro, es uno de los mejores vendedores de la historia. Siempre que viene aquí, se va con 50 o 60.000 millones de dólares. 60.000 millones suena impresionante, pero esa cantidad no vaciará el tesoro de ninguna manera. Según el Instituto de Economía de Guerra de Kiel, a mediados de enero, la ayuda estadounidense a Ucrania ascendía al 0,32% de su PIB. La cifra de Suiza es superior, 0,33%, pero no se trata de ayuda militar, sino humanitaria y financiera. Estonia, 3,6% bilateralmente y otro 0,5% dentro de la UE, y Dinamarca, 2,4% y 0,5%, son los países que más porcentaje de su PIB destinan a Ucrania. El importe total de la ayuda de la UE a Ucrania supera al de Estados Unidos, 85.000 millones de euros frente a 67.700 millones. Esto es menos de una décima parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos y 2,5 veces el presupuesto de la NASA. Y la ayuda militar combinada de Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Noruega a Ucrania supera la de Estados Unidos, 43.440 millones de euros frente a 42.200 millones. También cabe destacar que Zelensky no recibirá un cheque de 60.000 millones, este dinero se destinará a la compra de armamento estadounidense y, por tanto, permanecerá en el país. Sin embargo, las redes sociales y los sitios web trumpistas siguen difundiendo acusaciones de que Vladimir Zelensky gasta el dinero de los contribuyentes estadounidenses en la compra de yates y fincas, mientras que Elena Zelenskaya lo gasta en compras en boutiques parisinas y joyas en la tienda Cartier de Nueva York. Otro factor es la simpatía de muchos trumpistas por Putin y la antipatía por Zelenskaya. Trump ha expresado repetidamente elogios hacia Putin, lo que no le impide compararse con Alexei Navalny, diciendo que ambos sufren por la verdad y podrían convertirse en presos políticos. Los seguidores de Trump ven a Putin como un defensor de la civilización cristiana y de los valores tradicionales. Según el sondeo, el 54% de los votantes de Trump cree que tanto Putin como Zelensky son culpables de la guerra, mientras que el 43% cree que la culpa es de la OTAN y el 40% de Estados Unidos. El domingo por la noche, Mike Johnson declaró en Fox News Live que la Cámara Baja volverá a tratar el tema de la ayuda a Ucrania justo después de las vacaciones de Pascua. Sin embargo, de sus palabras se deduce que su intención no es someter a votación el proyecto de ley terminado, sino ultimarlo. Al mismo tiempo, Johnson admitió que la mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes es demasiado pequeña, y es necesario buscar el consenso con los demócratas para aprobar el proyecto de ley. Los analistas políticos creen que la amenaza de destitución podría obligar al presidente a llegar a un acuerdo con los demócratas y conseguir así la aprobación del proyecto de ley. Estimados telespectadores y oyentes, ¿cuál creen que es el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania? ¿Serán capaces republicanos y demócratas de superar sus diferencias? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestras próximas ediciones. Personalmente creemos que estas diferencias se superarán, lo demuestra claramente el ejemplo de Mike Johnson, que antes se oponía activamente a la ayuda a Ucrania, pero más tarde cambió de opinión.